Cordial saludo. A continuación vamos a ver lo referente a nuestra materia de entrevista y hoja de vida. Es importante tener en cuenta las definiciones o lo que es una entrevista. Básicamente una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado le responde. Básicamente son técnicas que se utilizan en los procesos de selección y más en la seguridad, donde necesitamos que de primera mano la persona o el aspirante a un trabajo como vigilante, supervisor, escolta o operador de medios tecnológicos se desenvuelva y pueda, llamémoslo, contestar las preguntas que en este caso el entrevistado le va a hacer. Muchas veces en el proceso de selección en una empresa de seguridad nos vamos a encontrar con psicólogos o nos vamos a encontrar con personal de la parte operativa que van a conocer esas facetas que tiene esa persona en el área operativa en la que se vaya a desempeñar. ¿Cuáles son estos aspectos a tener en cuenta en los procesos de selección laboral? Primero debemos tener en cuenta pues que la persona cumple con el perfil solicitado. Es decir, que cuando se le llegue y se le informe que tenemos una entrevista, esa persona sepa cuál es ese perfil que se está buscando. La edad, por ejemplo, acá básicamente en las empresas de seguridad, siempre buscamos un rango de edad que sea de 18 años a 50 años, es básicamente lo que piden las empresas. También hay empresas que piden personal mayor de 50 años, hay unas que son más celosos con perfiles y quieren gente que esté entre los 30 y los 50, hay otras empresas que nos piden muchas veces personal que esté entre los 18 y los 25, en fin. Las empresas tienen muchas, llamémoslo, buscan muchos perfiles con diferentes edades, pero la edad no es un limitante. Obviamente siempre hemos dicho acá desde Avis que el limitante lo tenemos acá. Yo tengo más de 55 años y tengo la experiencia y tengo el conocimiento, voy a poder acceder fácilmente a una opción laboral. Tengo 18, tengo 20 años, estoy apto, estoy, llamémoslo, con energía desbordante, pero no tengo conocimientos, vamos a tener problemas. Importante la definición de la situación militar. ¿Por qué es importante la definición de la situación militar? Aquí es donde las empresas con los hombres buscan que ese hombre ya tenga su situación militar definida. Ojo, no significa que la persona tenga que haber prestado servicio militar, significa que ya haya hecho sus diligencias y tenga su libreta militar, bien sea de primera si lo prestó o de segunda si tuvo alguna excepción de ley o sencillamente no lo prestó porque se sobrepasó en la edad. Pero es importante que ustedes, los hombres, tengan en cuenta que ustedes pueden hacer estos trámites. Ustedes mismos los pueden hacer inscribiéndose en la página de mi libreta militar.mil.co. Ustedes mismos pueden hacer sus diligencias y ustedes mismos pueden gestionar su libreta militar en el evento que no la tengan. ¿Listo? Tener actitudes, actitudes con C y actitudes con P. La actitud con C es ese comportamiento, es la manera como yo me comporto ante la sociedad. Es toda esa serie, llamémoslo, es mi forma de ser. Eso lo mira mucho en las empresas. ¿Por qué? Porque necesitamos gente con actitud positiva, gente con actitud, llamémoslo, enérgica, gente saludable. No necesitamos una persona amargada, una persona negativista, y eso es lo que se busca en los procesos de selección. También encontrar esas características en las personas. También tenemos o buscamos personas con aptitudes. Las aptitudes son todos los conocimientos que yo debo tener para trabajar en seguridad, normatividad, procedimientos de seguridad, cómo se maneja un arma de fuego, las medidas de seguridad con las armas de fuego, cómo es atender y cómo es servirle al cliente. Son todos esos procesos que yo debo conocer, el control de accesos. Si yo quiero trabajar en seguridad, yo debo conocer como mínimo esa información. Yo no puedo pretender llegar a una empresa, trabajar como vigilante, como escolta, como operador de medios tecnológicos, como supervisor, y ni siquiera saber qué significa un control de accesos. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que las empresas buscan eso, conocimiento y comportamiento. El género, hoy en día las empresas de seguridad o el campo de la seguridad privada está creciendo de una manera exponencial y esa manera y ese crecimiento que está teniendo también están requiriendo muchas mujeres. Las mujeres están tomando un papel muy importante en la sociedad y las empresas de seguridad no son ajenas a esta necesidad y están contratando más mujeres. Si ustedes van a mirar, hoy en día hay muchísimas mujeres trabajando en seguridad. Tenemos mujeres tenemos mujeres como escoltas en la Unidad Nacional de Protección.
administración, hay empresas que tienen mujeres supervisoras. Entonces, hay una gran faceta o hay una gran, perdón, hay una gran posibilidad de trabajar como guardas de seguridad, como vigilantes para las mujeres. Entonces, no hay que desanimarnos. Muchas veces llegan acá a la academia, no, es que oportunidades laborales no hay, más si somos mujeres. Claro que las hay muchas oportunidades laborales. Lo que tenemos es que ir a tocar, ir a buscar esas oportunidades. Obviamente también tenemos los criterios de personal. Muchas veces, de acuerdo al punto, de acuerdo al cliente, buscamos ciertos criterios en el personal. Entonces, necesitamos, por ejemplo, en un centro comercial una persona dinámica, una persona proactiva, una persona con iniciativa, una persona que esté bien enfocada, una persona con una buena presentación personal, una persona que no le dé miedo hablar con el cliente. Hay vigilantes que les da pánico, hay vigilantes que les da miedo interactuar con los clientes. Entonces es importante tener en cuenta la situación. Y eso es lo que busca una empresa. Personas con ese tipo, llamémoslo con ese perfil, para que puedan estar en determinados sitios. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en el momento del primer contacto con la empresa? ¿Qué es el momento del primer contacto con la empresa? Pues como su nombre lo dice, es la primera vez que yo voy a ir a esa empresa, que me van a conocer. Entonces, básicamente lo más importante es la puntualidad. Si a mí me dicen a las 8 es a las 8, no a las 8 de punto, no a las 8 y 5. Tengo que tratar de llegar antes, tengo que prever de pronto el desplazamiento, no vaya a llegar tarde. Infortunadamente, pues todo entra por los ojos, la primera impresión es la que vale. Si yo en mi primer día de entrevista llego tarde, pues obviamente en la empresa se van a llevar la idea de que yo voy a llegar tarde siempre. Entonces tengo que tratar de, en lo posible, de ser muy puntual. La presentación personal, supremamente importante. Hoy en día vivimos en una sociedad o vivimos en un presente pues donde las libertades están por encima de los deberes. Entonces muchas veces nosotros vamos mal presentados con piercing, con peinados estrambóticos, con exceso de maquillaje, con ropa pues muy alegre, pero debemos tener en cuenta que vamos a un proceso de selección. Si yo no tengo en cuenta que estoy en un proceso de selección y de acuerdo a cómo yo me vista, de esa manera a mí me van a evaluar. Yo no pondría en manos, llamémoslo mi empresa, a una persona que se viste mal, porque si la persona en un proceso de selección me llega mal vestida, pues el día del trabajo se va a vestir de tal manera. Si yo llego con piercing a mi trabajo, a una entrevista, muy seguramente el día que esté uniformado me voy a poner los piercing. Obviamente, pues soy defensor de las libertades personales, pero en estos procesos es mejor dar una buena impresión de entrada, una buena presentación personal, las mujeres no excederse en el maquillaje, no ponerse aretes extrambóticos, los caballeros bien peluqueados, bien afeitados. Y la primera impresión es la que vale. Si yo doy una buena impresión de presentación personal, va a valer mucho. Ahora ese día me tengo que poner el jean con menos rotos. Hay mujeres que infortunadamente pues, son muy bonitas, son muy simpáticas, ponen unas pintas muy sugestivas. Infortunadamente hay personas muy conservadoras en las empresas y manejan esos procesos de selección y ya su imagen se va para otro lado y no va a entender qué es la manera de vestirse de la persona. Entonces yo siempre les recomiendo tratar de ser muy sobrios en ese sentido. Tenemos la seguridad y el manejo de la ansiedad. Para yo manejar la ansiedad y para yo ser seguro, debo conocer. Entonces, si yo voy a una empresa, a una entrevista, a un proceso y estoy asustado, estoy nervioso, significa que tengo dudas en el conocimiento. Entonces, es que es la mejor arma para combatir la ansiedad y la inseguridad, conocer lo que estoy haciendo. Entonces, si yo me pongo a estudiar los decretos, la normatividad, definiciones, conceptos básicos, partes de las armas, hombre, yo voy a tener, llamémoslo, un buen conocimiento y ese conocimiento me va a ayudar a ser más seguro. Entonces, si yo soy seguro, yo voy a poder manejar la ansiedad. De igual manera, pues todo lo que es el conocimiento acerca de la empresa es importante que el día que ustedes vayan a la empresa X, a la empresa Y, ustedes sepan qué es esa empresa, qué hace esa empresa, de dónde es esa empresa, cuál es el cliente fuerte, cuál es, llamémoslo, la mayor modalidad que utiliza. Un ejemplo, entonces tenemos una entrevista en la empresa Miro.
claro, la empresa Miro es una empresa paisa que ya lleva muchísimos años en el mercado, donde su fuerte es la vigilancia, llamémoslo comercial, en grandes superficies. Entonces ya el entrevistador se hace una idea de que al menos este aspirante o este candidato se ha preocupado por estudiar quién es la empresa. Pero tristemente va a haber uno, llamémoslo aspirantes o jóvenes en procesos de selección que no saben nada de la empresa, no saben ni siquiera cuáles son las modalidades de prestación de servicios. Entonces es importante tener claro esa situación. Y por último, discernir contextos. Aquí les van a hacer determinada serie de preguntas, cómo se proyecta a futuro, por qué lo tenemos que contratar a usted. Entonces es ahí donde tenemos que aprovechar, llamémoslo, yo le llamo preguntas comodín. Son unas preguntas que si usted las sabe contestar, va a ir ganador. No tienes que estudiar, no tienes que aprenderte en la memoria. Son preguntas que nacen de ti, son preguntas que nacen de lo que tú estás haciendo. Entonces, debo tener claro para dónde voy, debo tener unas metas claras, debo tener unos objetivos y debes saber el por qué estás ahí y por qué para ti es importante que te den ese trabajo. Si tú tienes la confianza en que eres el mejor para ese empleo, te van a contratar. Entonces, cuando hablamos de discernir contextos es eso, no es contextualizarnos de las preguntas que a nosotros nos hacen. Aspectos a evaluar en la entrevista, pues aquí tenemos aspectos familiares, con quién vivimos, quién es mi círculo familiar, llamémoslo así, si vivo con mi esposo, mi compañero, mis papás, mis hijos, con unos familiares. Es importante tener en cuenta que las empresas, en el evento de la confiabilidad, ellos buscan hacer visitas domiciliarias, entonces es importante que hablemos el mismo idioma. Si yo aquí en la entrevista estoy diciendo que vivo con mis papás, el día de la visita domiciliaria, pues que verdaderamente esté viviendo con los papás, porque esto te puede influenciar de manera negativa si estás diciendo mentiras. En la información académica, lo importante es tener claros qué estudios tenemos. Obviamente, sí o sí debemos ser bachilleres. La superintendencia en resoluciones ha dicho que para trabajar como vigilantes debemos tener al menos mínimo quinto de primaria, pero los clientes, las empresas buscan gente bachiller, porque la persona que es bachiller domina la suma, la resta, la multiplicación, la división, sabe leer, sabe escribir, sabe comprender lectura. Obviamente una persona que no sea bachiller lo sabe hacer también, pero el bachillerato es el certificado de que la persona está apta para ese tipo de situaciones. Entonces es importante tenerlo claro. También dentro de la información académica vamos a meter todos los estudios que nosotros tengamos, técnico, si soy tecnólogo, si he tenido la oportunidad de estudiar en la universidad, si sé de sistemas, toda esa información que ustedes tengan en cuanto a cursos o estudios que ustedes tengan, lo pueden anexar y lo pueden tener en cuenta ahí. La información laboral es supremamente importante. Si tenemos experiencia en el campo de la seguridad, si de pronto trabajé en un negocio o trabajé en una empresa donde pues, mi trabajo era el servicio al cliente, todos esos trabajos o todas esas cosas que ustedes hayan hecho en algún momento en su vida que no sea seguridad, en cierta manera les puede servir para la seguridad. Entonces muchas veces el hecho de cumplir órdenes, cumplir horarios, cumplir normas, cumplir consignas, la subordinación, el servicio al cliente, son cosas que a ustedes los va a potencializar en el evento que puedan pasar a trabajar en seguridad. ¿Qué logros obtenidos? ¿Qué ha ganado usted en su vida por medio del trabajo? Felicitaciones, lo han tenido en cuenta para otros cargos. Son cosas que la empresa o la persona que está haciendo la entrevista quiere conocer más de usted. Y eso también le puede ser un plus a usted. Hay jóvenes que cuando prestaron servicio militar constantemente lo felicitaban, les dieron la medalla Juan B. Solarte, y bueno, más de uno no sabe qué es eso, pero eso es un incentivo que se lo dan al mejor soldado del contingente y eso es un logro muy bueno. El hecho también de obtener experiencia en una empresa que trabajamos como servicios generales, trabajamos en una obra de construcción. ¿Qué experiencia, qué logro obtuvo? Experiencia. Estar en una cadena, llamémoslo de subordinados, cumplir metas, cumplir órdenes, eso me ayuda para trabajar también en seguridad. Y obviamente nuestro proyecto de vida, pues el proyecto de vida es usted tener claras metas, unas metas a corto plazo, unas metas a mediano plazo, unas metas a largo plazo.
Hoy en día uno le pregunta a un joven qué metas tiene usted a largo plazo y de una vez se piensa, ¿no? ¿Cuál es su proyecto de vida? Tener mi casa, mi moto, ayudar a mi cucha, a mi mamá. No, uno tiene que tener unas metas, o sea, medibles, aterrizables, lógicas. Ustedes tienen que organizar su vida en unas etapas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Unas etapas a corto plazo pueden ser terminar el curso de seguridad, lograr empalmarse o entrar a una empresa de seguridad. Las metas a mediano plazo, pues crecer dentro de la empresa, coger experiencia, que se hagan conocer, y ya metas a largo plazo, poder estudiar, poder crecer dentro de la empresa. Acá un tipcito que siempre doy yo es que ustedes dentro de ese proyecto de vida, dentro de esas metas que ustedes tengan, tengan a la empresa ahí, que la empresa vea que ellos hacen parte de su futuro, de lo que usted quiere para su futuro, y eso los va a potencializar. También tenemos unas pruebas, nosotros acá en seguridad, cuando estamos haciendo o practicando pruebas, hay unas pruebas actitudinales y unas pruebas aptitudinales. Las actitudinales buscan analizar la personalidad de ese aspirante, mostrando cuál puede ser ese comportamiento frente a determinadas situaciones. Y las aptitudinales, pues son las pruebas que evalúan si la persona es apta o no para el cargo a desempeñar. Entonces, en ese contexto, cuando hablamos de las pruebas aptitudinales, tenemos el test de personalidad 16PF, el test de personalidad 16PF, pues es una prueba que tiene aproximadamente 187 preguntas cerradas. Y ahí es donde están mirando la manera suya de contestar, cómo se comporta usted frente a determinadas situaciones. Esto se califica a partir de unas plantillas. Siempre se busca ese, el nivel de confiabilidad de las respuestas dadas. Básicamente son unas preguntas que no tienen que ver con seguridad, no son de conceptos, no es nada teórico. Es básicamente maneras o situaciones como usted se puede comportar en determinados eventos de la vida. Tenemos la prueba, el test de Guartec, entonces es una prueba de tipo proyectivo. En el campo de la selección de personal y de la psicoterapia consiste en completar las figuras a partir de puntas y líneas y es un test de tipo proyectivo. Básicamente, como ustedes lo pueden ver ahí en la figura, pues son unos cuadritos, son 8 cuadros, donde viene con unas figuritas. Lo que se requiere básicamente es que usted pueda hacer un dibujo en cada cuadro y le pueda colocar un nombre. Obviamente cada cuadrito representa un área de la vida, el autoconcepto, la madurez sexual, el proyecto de vida, de lo que usted piensa, cómo lo ven las personas. Entonces, adjunto a este video les voy a enviar un link de YouTube para que ustedes puedan conocer un poco más y puedan conocer unas estrategias en el momento de realizar esta prueba. He tenido alumnos que me llaman y me dicen, Arnold, estoy desarrollando el test de Wartec, pero no sé qué hacer, no sé qué colocar en los cuadros y no llenan los cuadros porque no les da la mente, la capacidad mental para hacer un cuadrito de esos o llenar un dibujito. Entonces, si no somos capaces de hacer un cuadro, si no somos capaces o no tenemos, llamémoslo, la inteligencia de hacer un dibujito, ¿cómo vamos a hacer en la vida real cuando tengamos una situación? Eso también lo analizan mucho en las entrevistas. Y tenemos ya lo que es cómo se llena una hoja de vida. Obviamente yo les voy a compartir a ustedes este formato para que ustedes vean cómo se llena realmente la hoja de vida. Básicamente necesitamos que se haga en la hoja de vida Minerva 1003 por cuestiones de calidad. Las empresas están exigiendo este formato Minerva 1003. Hay un formato que es el de currículo vital, que es en Word, donde uno lo puede editar y es muy bonito, pero básicamente por cuestiones de calidad las empresas piden este formato porque tiene más información. Entonces, estas diapositivas, este PDF lo van a tener ustedes. Ustedes lo pueden, llamémoslo, mirar, cómo se llena. En el perfil laboral nos va a explicar más o menos qué podemos colocar. Lo importante es que traten de llenar toda la información. A veces hay personas que no llenan la información completa. Entonces, por ejemplo, en la información de la información académica, no colocan nada de primaria, no colocan nada de bachillerato, incluso colocan, ni siquiera colocan que tienen curso de vigilancia. Entonces son muchos factores que ustedes deben tener en cuenta. Les agradezco por la atención y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.